Muchísimas gracias nuevamente por la presentación brindada. Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a los que ya están conectados de manera puntual, ya que estamos ya prácticamente por dar inicio a la tercera y última clase de este tema, que es inducción del trabajo de parto. De antemano agradecida por la institución, por siempre brindarme esta oportunidad de poder ser parte de la docencia, ¿no? Y poder brindar estos temas más que educativos, que son parte de nuestra profesión como obstetra, ¿no? Muy bien, entonces vamos básicamente a hacer la clase bastante participativa estas 2 horas, para que de esta manera, ya que es prácticamente la clase final, podamos haber tenido el conocimiento que se requiere, ¿no? Que es la finalidad acerca de este tema, que es la inducción. No sé si los que se están conectando el día de hoy se han conectado los días anteriores o tal vez recién están ingresando y es su primer día, ya que es un acceso abierto para todos los participantes. Vamos a realizar una recapitulación, una retroalimentación, perdón, de los subtemas que hemos conversado estos 2 días y ya por último vamos a cerrar con la información faltante como broche de oro. Como siempre menciono al inicio de cada clase que realizo, todas las consultas, dudas, preguntas o aportes en todo caso, lo pueden realizar por el chat. Está abierto para todos los participantes, así que la idea, si tienen alguna pregunta en algún momento para que no se interfiera con la clase, lo pueden escribir por el chat. Y yo, como de bastante frecuente, voy a estar aperturando el chat, verificando si tienen alguna consulta y de esta manera poder responderles gustosamente. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la tercera parte de la inducción del trabajo de parto. Como bien hemos mencionado, hemos realizado ya bastantes subtemas los 2 días anteriores acerca de este tema en sí, que es bastante fundamental para nosotros como profesionales, que es algo que realizamos en la mayoría de las veces en cada paciente gestante que atendemos. La inducción del trabajo de parto, como bien mencioné, es un procedimiento que realizamos nosotros bajo la supervisión médica, ¿no? Bajo la supervisión o bajo la indicación del médico general, o en este caso con mayor énfasis en el especialista, en base al nivel que ustedes, al lugar donde ustedes trabajan, ¿no? Tal vez trabajan en un puesto de salud, ¿no? Y no tienen médico, solamente tienen profesionales como enfermera o ustedes. En ese tipo de situaciones, con mayor razón, no se realiza una inducción, ¿no? Como me comentó una colega el primero o segundo día, si no me equivoco, en que ella se arriesgó a realizar, a colocarle misoprostol, si no me equivoco, a la paciente. Y bueno, avanzó, arrancó su trabajo de parto, que era el objetivo, y salió todo al parecer bien, ¿no? Pero de todas maneras, no es algo que se debe de realizar, mucho menos lanzarse, ¿no? O hacerlo, porque en realidad, si nos vamos a la parte legal, es algo que está totalmente contraindicado. No se debe realizar o esté dentro de nuestras funciones como profesionales de la obstetricia. Es por ello que generalmente siempre les menciono, tanto a ustedes como a todos los participantes que tengo la oportunidad de poder brindar la clase, es que toda indicación médica o del especialista, sea por el medio que sea, tiene que ser registrado en la historia clínica, en este documento médico legal. Porque si en algún tipo de circunstancia o escenario pasara algo con el paciente, ¿no? Ya de por sí ustedes tienen una evidencia justificable en donde realizaron todos los pasos a seguir de acuerdo a su perfil y no omitieron nada. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. ¿Ya? La inducción del trabajo de parto es algo que se hace con bastante frecuencia, a veces no es necesario realizarlo, como bien mencioné, pero bueno, no siempre tienen todos las mismas perspectivas, sobre todo los especialistas o en general, ¿no? Hablar en general, ¿no? Muchas veces hay un mal hábito del personal o del profesional que realiza este tipo de procedimiento para poder acelerar
el trabajo de parto de la gestante y que ese bebé salga ya, ¿no? Salga lo más rápido posible cuando no se le da las horas establecidas que tienen que pasar para que puedan hacer. Y decir básicamente que ha sido un trabajo de parto fisiológico, un trabajo de parto normal, ¿no? Porque si aceleramos nosotros por querer salir, por querer ir a dormir o por querer comer, etcétera, ¿no? Podemos ocasionar un parto precipitado. Y si ocasionamos un parto precipitado, que es una de las posibles consecuencias de este tema, es de que hay una alta incidencia de que el parto se pueda complicar, pueda presentar una complicación obstétrica, pueda presentar tu paciente una hemorragia postparto, tal vez no solamente una atonía uterina, que es lo que se da con mayor frecuencia, sino también puede presentar un trauma en el canal. Entonces hay que tener bastante cuidado. Todos podemos tener muchas necesidades en querer salir a comer o en querer dormir o cualquier otra actividad, que es lo normal. Pero cuando estamos dentro de nuestro horario de trabajo hay que hacer las cosas en base a cómo tienen que ser, ¿no? Y si no, que me dieron una indicación y yo como obstetra, yo sé, yo conozco que no debería haber sido así, ¿no? Pero aún así lo hice, ok, hazlo, pero regístralo en la historia clínica, ¿no? Se administró tal medicamento o se realizó tal procedimiento bajo la supervisión del médico, del especialista, no sé, ¿no? Y poder colocarlo. Entonces, siempre, colegas, es una recomendación que yo les doy, ¿no? Sin acusar a nadie, ¿no? Porque ese no es mi plan, ese no es mi objetivo, pero siempre hay que ser bastante precavidos con nuestro trabajo, con nuestra labor. Hay que hacer un buen trabajo como profesionales, como nuestro gremio, porque eso en realidad, la imagen que nosotros vamos a tener es lo que va a valer para los demás, para nuestro entorno. Y si hacemos un mal trabajo, obviamente no vamos a tener una buena imagen frente al trabajo que realizamos, frente a la profesión que tenemos, y eso justamente es lo que nos quiere, ¿ya? Entonces, la inducción del trabajo de parto, para hacer una retroalimentación de estos 2 días que hemos realizado la clase, tal vez para algunos nuevos que recién se están conectando el día de hoy sábado, ¿no? Para que de esta manera se vayan familiarizando con el tema. Y bueno, y si ya conocen, no hay ningún problema. La idea es participar, intercambiar ideas, aportar, etc. Hemos hablado nosotros acerca de toda la parte teórica, lo que es el término, la terminología, las bases conceptuales acerca de la inducción, lo que son las indicaciones, en qué momento yo debería dar indicaciones o cuándo se debería realizar una inducción, ¿no? No necesariamente estoy dando a entender de que, ya, yo sé que esta paciente tiene estos criterios y como cumple los criterios voy a realizar la inducción. No. Por más que tú tengas el conocimiento y sepas, ¿no? ¿Qué indicaciones tiene que tener para realizar? Siempre tiene que ser bajo la indicación del médico. Y asimismo, como existen indicaciones, también hay contraindicaciones, lo que no se debe realizar o lo que no se debe hacer. ¿Qué riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos pueden presentarse ante una inducción? ¿Y cuáles son esos factores posibles que puedan afectar también el éxito de esta inducción? ¿No? Como bien dije, no siempre la inducción va a ser exitosa. También hay una inducción fallida. Y justamente hablamos eso estos 2 días. Hablamos del test de Bishop, este test que es bastante conocido por este autor que lo creó, ¿no? Justamente para poder determinar e identificar las condiciones favorables del cervix y poder realizar una acentuación del trabajo de parto. Las técnicas farmacológicas, ¿no? ¿Qué fármacos, qué medicamentos son los que generalmente se utilizan para realizar este tipo de procedimientos? ¿Cuáles son sus características de estos medicamentos? ¿Su tiempo de vida? ¿En qué forma se administran? ¿Por cuánto tiempo? Asimismo, también lo que es el uso de la oxitocina. Este
medicamento bastante familiarizado con nosotros como profesionales que lo conocemos, yo creo que todos, desde un estudiante hasta el obstetra mismo, ¿no? Del uso de la oxitocina, que en realidad es algo que usamos bastante para diferentes situaciones que tenemos en nuestro centro de trabajo o con las pacientes, ¿no? La amiotonía, que es un procedimiento justamente que se realiza para realizar la inducción del trabajo de parto. Y por último, lo que son la técnica de la extracción de las membranas, ¿ya? Si bien es cierto, estos subtemas que estamos viendo ahorita no lo hemos concluido todavía, nos quedamos ahí en el segundo día porque, bueno, ya nos faltó tiempo, pero lo vamos a complementar el día de hoy. Entonces, nosotros habíamos mencionado, para hacer un repaso, acerca de la parte conceptual, acerca de la parte teórica de lo que es este tipo de procedimiento. Como bien sabemos, y muchos de ustedes, si es que están continuando la clase desde el primer día, mencionamos que la inducción del trabajo de parto, el objetivo principal de este método o esta intervención es realizar o empezar la presencia de las contracciones uterinas, es decir, que inicien artificialmente las contracciones que se dan a nivel del útero. ¿Dónde se da la contracción del útero? Como bien hemos mencionado, si recordamos un poco de fisiología, la contracción se basa en lo que es la triple gradiente descendente. Entonces, la triple gradiente descendente, que es el proceso fisiológico que se da en el trabajo de parto, inicia a nivel del fondo uterino y disminuye o finaliza a nivel de la sínfisis púbica, no, pero más o menos a esa altura, ¿verdad? Eso es lo normal, porque cuando ustedes van a controlar la dinámica uterina de su paciente, ¿qué es lo que generalmente realizan? Con la palma de su mano tocan encima de la barriga, ¿no? Y no colocan la mano a la mitad del abdomen o debajo del ombligo, ¿no? La mano generalmente la colocan a nivel del fondo uterino, que es por encima del ombligo. Porque desde ahí es donde debe iniciar la contracción uterina. Es lo normal. ¿Y qué pasaría, obstetra, si yo tuve una gestante, ¿no? O una vez me pasó, porque a mí también me ha pasado, que la contracción no empezaba de ahí como usted está explicando, sino era lo contrario, empezaba de abajo hacia arriba. Porque la señora me decía, no, mi dolor, ¿dónde le duele, señora? Y decía, no, me duele acá abajo. Y ella misma se señalan con su mano, me duele aquí abajo. Entonces, ¿no es normal? ¿O está empezando mal esa dinámica? Bueno, si tú palpas, una cosa es que la paciente te lo diga y otra cosa muy diferente es que tú lo compruebes mediante la clínica, mediante tu evaluación clínica. Si tú compruebas que verdaderamente la contracción inicia de abajo hacia arriba, entonces no se está dando la triple gradiente descendente de forma fisiológica, se está dando de forma invertida. Y ya de por sí debes tener una sospecha de una distocia de la contractibilidad uterina. ¿Qué quiere decir? Que sería un trabajo de parto patológico, un trabajo de parto distóxico. Entonces ya de por sí debes tener esa sospecha, ¿no? Sospecha. No estoy diciendo de que ya confirmes desde un inicio que va a ser así. Por eso tienes que hacer un monitoreo, ¿no? Tienes que ir haciendo un monitoreo cada 10 minutos, dependiendo de cómo está yendo la contracción para confirmar si es así. Entonces, eso hay que saber identificar. La clínica, la evaluación que tú haces al paciente. Y una vez que se inicia esta dinámica uterina, estas contracciones en el útero, ¿qué se va a dar? Se va a producir las modificaciones en el cérvix. ¿Cuáles son las modificaciones que mencionamos? La dilatación, el borramiento, la incorporación del cuello uterino, ¿no? Cuando nosotros hacemos tacto vaginal, el primer tacto vaginal, vamos a ponerlo así, muchas veces el cuello recién está posterior o recién se está centralizando, ¿verdad? Y la dilatación será 1 centímetro generalmente. Entonces, la consistencia también tienes que ver. ¿En qué consistencia está el cuello? ¿En qué posición?
si está o no está con dilatación. Todas esas características hay que evaluar. Entonces, justamente estos parámetros están dentro del test de Bishop, que lo hemos visto ya, pero lo vamos a volver a repetir si en caso quedó alguna idea no concluida en su totalidad. Hablamos también de la importancia de la anatomía del útero, de este órgano que básicamente lo tenemos que conocer con bastante dominio nosotros porque es lo que generalmente evaluamos. Ahí es donde se da el embarazo, ahí es donde se da el parto, ¿no? Ahí es donde se dan las complicaciones obstétricas. Entonces nosotros tenemos que conocer bien. ¿Cuál es el epitelio que reviste al útero? A ver, si recordamos un poquito de histología de nuestras clases de la universidad, ¿no? Tal vez para lo que todavía están estudiando, está más fresca esa información. ¿Cómo se llama el epitelio que reviste al útero? A ver, ahorita están conectados varias personas. Lo pueden escribir por el chat. A ver, escriban por el chat, tipen por el chat. ¿Cuál es el epitelio que reviste el útero? ¿Es un solo epitelio o son dos epitelios? ¿Qué dicen ustedes? Hay que, a ver, participen porque la finalidad justamente es de que ustedes también participen, aprendan, sepan y se vayan con el conocimiento que se requiere de estas 3 clases que estamos realizando ya hasta el día de hoy. No tengan miedo, no tengan vergüenza, si se equivocan no hay ningún problema. ¿Cuáles son esos epitelios? ¿O cuál es el epitelio? Capaz solamente es uno, que reviste el útero. A ver, por histología, recordando un poquito lo que nos enseñaban en la universidad. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién es el valiente o la valiente? A ver, ya nos escribieron, vamos a ver cuál es su respuesta. Se fue el audio, me dice María Cristina. Bueno, supongo que ya se escucha porque están respondiendo. Astri, buenos días. Nos dice el epitelio escamoso estratificado. Así es, Astri. El epitelio escamoso estratificado es parte del epitelio que reviste el útero y también tiene su participación lo que es el epitelio cilíndrico. ¿Ya? Entonces, ambos cumplen la función de revestimiento de este órgano. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias por su aporte y por su participación. Y asimismo mencionamos que cuando una mujer sale embarazada, se forma lo que es el istmo uterino. ¿Cómo es la conformación del istmo uterino? Es la unión, básicamente, del segmento uterino inferior que da a origen a esta parte del útero conocida como istmo. ¿Ya? Entonces, eso también mencionamos. Asimismo, también, como parte de su fisiología, este órgano va a tener múltiples funciones en el cuerpo humano. Una de las pocas funciones o las más comunes va a tener función de barrera, asimismo va a tener fuerza, sostenimiento ante la fuerza gravitacional. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que el útero obviamente en la etapa concepcional va a tener este beneficio de sostener el embarazo, tanto lo que es al bebé o al feto, a la placenta, al líquido amniótico y a los anexos fetales, ¿no? Tiene una fuerza gravitacional. Entonces, esas son una de las funciones más comunes de este órgano que todos, sin excepción, tenemos que ya dominar, tenemos que conocer, para que de esta manera sepamos qué estamos evaluando, sepamos si es normal, si no es normal. Entonces, por ejemplo, a ver, no sé, de los que están, otra pregunta, de los que están presentes. No sé si a ustedes les ha pasado, tal vez sí, tal vez no, pero a los que les ha pasado pueden responder. ¿Por qué generalmente cuando una gestante está en trabajo de parto y ya está con una dilatación, vamos a poner a ver de 10 centímetros, vamos a poner que ya está completa, ¿ya? Tiene una dilatación completa de 10 centímetros, pero el cuello todavía falta incorporar un poco más, ¿no? A veces, no sé si han escuchado cuando dicen, no, le falta un borde todavía para poder incorporar en su totalidad. Entonces,
en algunos lugares, ¿no? En algunos, no en todos, eh, indican que le coloquen iosina endovenosa a la paciente, para que de esta manera la iosina haga efecto en justamente lo que falta que incorpore. ¿Por qué creen ustedes que le colocan iosina? Para los que les ha pasado, si tal vez es la primera vez que lo escuchan, no hay ningún problema, yo lo voy a responder. A ver, si a alguien le ha pasado en su establecimiento, le ha indicado el médico, ¿no? Le ha dicho, ya, falta un borde todavía para que incorpore más. Entonces colócale iosina, ponle iosina endovenoso con una jeringa, administrale a la paciente. ¿Qué hace este medicamento? ¿Qué creen ustedes que hace? Evitar el desgarro de cuello, nos dice Astrid, ¿ya? Y que incorpore completamente, muy bien, exacto, ¿no? Básicamente es el objetivo principal, que el cuello, que ese borde, como dicen, que falta todavía, incorpore, o sea, se borre totalmente el cérvix y que ya no haya ningún borde, nada, y pueda darse lo que es el periodo expulsivo, ¿no? La salida del recién nacido, del bebé. Entonces, eso muchas veces sucede, en algunos establecimientos dan esa indicación, no en todos, pero eso no es eso no es una indicación que yo esté dando o de que nosotros podamos dar, ¿ya? No estoy queriendo decir eso. Es una indicación médica, es una indicación por el ginecólogo o por la ginecóloga, no sé, de acuerdo al nivel de establecimiento que ustedes tengan, a veces lo indica, como tal vez a veces no lo indica y dejan que solo pasen las cosas como tienen que pasar, ¿ya? Entonces, es un comentario que, bueno, a mí me ha pasado y quería saber por qué creen ustedes que se indica este medicamento cuando falta incorporar más el cervix. Muy bien, entonces ya nos estamos conectando más personas, lo cual me da bastante gusto. Y vamos a continuar. Hablamos también acerca de lo que es los conceptos de la inducción. De diferentes bibliografías, porque yo sé que tal vez deben haber muchas más de lo que está en esta diapositiva. Pero hemos escogido bibliografías principales, bibliografías conocidas, que la mayor parte de nosotros saben de dónde viene, como el Williams, como el Schwartz, que es un libro también de obstetricia. Si nos vamos a la parte interna